iniciar, pero ya. Sí, ahora sí. Ok. Muy buenas noches a todos los presentes. Bienvenidos a este masterclass de resolución de preguntas de PMP. Esta noche tendremos como ponente al ingeniero Miguel Soto. Bienvenido a todos los participantes. De igual manera, invitarlos a que puedan inscribirse al curso de certificación, bueno, la preparación para la certificación PMP, que está comenzando este 15 de noviembre. Los horarios serán de 7 a 10 de la noche, hora peruana, con una duración de 45 horas académicas y teniendo como ponente a la ingeniera Catherine Cueva y también a la ingeniera Vanessa Ramírez. Buenas noches, ingeniero. Buenas noches con todos. ¿Me pueden confirmar que si me escuchan bien, por favor? Sí se lo escucha, ingeniero. Igualmente a los participantes, por favor, confirmarlo por los Hola. comentarios y dejen sus preguntas. ¿Me puede escuchar? ¿Sí? Sí se le escucha a usted. Sí, los bien. Quisiera cámara, estoy viendo acá que está algo estática. Internet o problemas de la señal. Yo tengo acá, yo te escucho bien, yo te escucho bien. A ver los demás. Ahora, ¿qué tal se escucha, por favor? ¿Me pueden comentar? Eduardo, ¿puedes reconfirmar si se escucha mejor? Omar, no, entonces sí se Proyectando. escucha. Eh, A ver, ya, buenas noches con todos. A ver, me van comentando si, ya, Eduardo me dice que ya mejoró un poco. Ok, voy a compartir aquí. Me van comentando si se escucha bien. Ya, ahí veo que sí. Ya, perfecto. A ver, buenas noches con todos. Soy, bueno, Miguel Soto, como me habían comentado, y vamos a hablar un poquito, ¿no? De los que estuvieron, por ejemplo, la semana anterior también. Revisamos un poquito de agilidad. Hoy ya vamos a ver un repaso sobre gestión de cronograma. ¿Ok? A ver, denme un segundito, que estoy teniendo acá unos inconvenientes para poder compartir. Tengo algo estático aquí. ¿Me están escuchando ahora? ¿Me puedes confirmar, por favor? Sí. El ponente ya va a retornar para continuar con la ponencia. Al parecer hay unas fallas con la señal y el internet, pero por favor esperemos unos segundos, unos minutos como máximo. Muchas gracias por su comprensión.
A ver si ahí regresé. Ahora chicos, ahora sí me pueden confirmar que se escucha, por favor. Sí, ingeniero, ahora sí se escucha. Por alguna razón. A ver, vamos a ver. Ya. A ver, bueno, dicho que todo, disculpen algunas cositas ahí algo técnicas. A ver, ya, vamos a empezar. A ver, ahora sí voy con todos. Bienvenidos, hoy día vamos a darnos un espacio para hacer un pequeño repaso de algunas cositas que son importantes sobre la gestión del cronograma, ¿no? De miras para podernos certificarnos como PMP. Algunos, los que no me conocen, mi nombre es Miguel Soto. Ya tengo algunos años, ya cerca un poco más de 10 años de experiencia en el rubro de gestión de proyectos, gestión de desarrollo de productos. Soy ingeniero de sistemas y siempre estoy involucrado en proyectos de desarrollo desarrollo de software o soluciones de TI más específicamente, que apoyar justamente los procesos core del negocio, ¿no? Y he venido trabajando con diferentes enfoques, tanto los enfoques tradicionales como los enfoques ágiles, por ejemplo. Y bueno, lo importante es que requerimos saber sobre la gestión del cronograma, ¿no? Y vamos a revisar por ahí algunas preguntas, unas preguntas tipo que suelen venir en los exámenes de aplicación, un poquito para ver también cómo vamos en ese sentido, ¿ok? Bueno, la agenda de hoy es bien pequeña, ¿no? Una parte introductoria rápidamente. Vamos a hablar un poquito, ¿no? En forma resumida de los procesos de la gestión del cronograma, los que nos proporciona o los que nos define el PMBOK dentro de las buenas prácticas de gestión de proyectos. Esto basado en el enfoque, en el PMBOK versión 6, mejor dicho. Y vamos a ver luego unas preguntas de repaso, ¿no? Algunas preguntas para ver cómo hemos captado un poquito, sobre todo las cositas que vamos a tocar aquí en el tema del repaso. ¿Ok? Bueno, como tema introductorio hay que recordar, ¿no? Que dentro del PMBOK, pues, por ejemplo, en el PMBOK versión 6, se definen los procesos de gestión, ¿no? Las buenas prácticas, en sí. ¿Cuántas formas, no? Uno, podemos agruparlos por los grupos de procesos, como los llama el PMBOK, que básicamente son los procesos que podemos llevar a cabo en las etapas, ¿no? del proyecto modal. Hay procesos de inicio, procesos que vamos a llevar en la etapa de inicio. Voy a poner aquí el lápiz, a ver un segundito, la pluma, acá está. ¿No? Procesos que podemos llevamos a cabo los procesos de inicio, ¿no? Cuando estamos iniciando el proyecto, llevamos a cabo esos procesos, los procesos de planificación. Bueno, aquí son dos procesos, por ejemplo, dos procesos que llevamos a cabo al inicio del proyecto. ¿Cuántos procesos en planificación? Son 24, por ejemplo, 24 procesos en planificación. En ejecución son 10 procesos, entonces podemos llevar a cabo esos procesos cuando estamos llevando a cabo la planificación del proyecto, ¿no? Cuando estamos llevando los procesos, se definen o se agrupan, mejor dicho, por las áreas de conocimiento, ¿no? Y tenemos 10 áreas de conocimiento, recordemos, ¿sí? Las áreas de gestión de integración, de cronograma, de alcance, ¿no? De calidad, de costos, de riesgos, de adquisiciones, recursos, comunicaciones interesados. Son las 10 áreas de conocimiento, son las áreas especializadas o los temas especializados que deberíamos conocer como project manager, como coordinadores, jefes, directores de proyecto, ¿ok? Para llevar a cabo una gestión del proyecto adecuada, ¿no? Y dentro de estas áreas de conocimiento es donde está, obviamente, la gestión del cronograma, que vamos a hablar hoy día, ¿ok? Vamos a hacer un pequeño repaso de ello. Y aquí también esos 42 tenemos en la parte de planificación, ¿no? En la parte de planificación, aquí tenemos procesos y tenemos un proceso cuando hacemos seguimiento y control en el proyecto en cronograma, ¿no? Entonces, eso es lo que vamos a revisar. Vamos a hacer un repaso rapidito de los procesos que nos definen dentro de la gestión de cronograma, esas buenas prácticas
de cómo llevar a cabo correctamente la gestión del cronograma y vamos a revisar algunas cositas que son importantes conocer, ¿no? De cara a nuestra preparación, de cara al examen de certificación y también ponerlos en práctica dentro de nuestros proyectos también. Eso es importante también. Pero, a ver. Bueno, hasta el momento no hay respuesta, ingeniero. Ya, ok, no hay problema. A ver, vamos entonces. ¿Cuántos procesos de cronograma, de los procesos de gestión de cronograma son? Bueno, vamos a entrar ahí a verlos, vamos a hablar un poquito de ello y vamos a hablar las principales herramientas que también tenemos para llevar a cabo estos procesos. Son 6 procesos que llevamos a cabo. Son 5 procesos que llevamos a cabo o que deberíamos llevar a cabo como buenas prácticas en la planificación del cronograma, ¿okay? Y un proceso en seguimiento y control, que es controlar el cronograma propiamente. ¿Okay? Entonces, cuando nosotros empezamos a planificar y empezamos a ver la planificación del lado del cronograma, como en todas las áreas de conocimiento, ya sea costos, riesgos, alcance, adquisiciones, comunicaciones, todos los procesos de las áreas de conocimiento, o mejor dicho, de las áreas de conocimiento, los primeros procesos de planificación, bueno, salvo en integración, como tenemos aquí, el primer proceso es planificar la gestión del cronograma. ¿Esto qué nos da como resultado? Porque cada proceso siempre tiene un resultado y eso es lo que debemos siempre tener en cuenta, conocer cuáles son los principales resultados o los resultados claves que obtenemos, que vamos obteniendo, que deberíamos obtener en cada proceso. ¿Ok? Por ejemplo, cuando nosotros planificamos la gestión del cronograma y cuando planificamos la gestión de costos, la gestión del alcance, la gestión de riesgos, aquí lo que nosotros obtenemos es lo que le llamamos genéricamente, le llamamos un plan subsidiario. ¿Qué son los planes subsidiarios? Son todos los planes que se obtienen de los procesos iniciales. Yo le llamo así, ¿no? Yo le llamo así. Le definimos aquí, perdón por el pulso. Okay. Aquí definimos las reglas de cómo vamos a llevar a cabo los demás procesos. O sea, por ejemplo, cómo vamos a definir las actividades, cómo vamos a secuenciar esas actividades. Por ejemplo, cuando nosotros secuenciamos actividades, tenemos que determinar cuáles son las dependencias que hay entre las actividades. También, por ejemplo, lo podemos definir en el plan, ¿no? ¿Qué tipos de dependencias podemos determinar o vamos a determinar? Por ejemplo, cuando estimamos la duración de las actividades, tenemos que definir qué tipo de estimación vamos a hacer. Y ahí ahorita vamos a ver un poquito más adelante, podemos hacer una estimación análoga, una estimación paramétrica, por ejemplo, una estimación por 3 valores. Y podemos ir definiendo en el plan cómo vamos a ir llevando los demás procesos. Por ejemplo, cómo vamos a desarrollar el cronograma, cómo vamos a controlar el cronograma, por ejemplo, cada cuánto lo vamos a controlar, cada cuánto lo vamos a medir, por ejemplo. Esa información va en el plan de gestión del cronograma, por ejemplo. Por ejemplo, también si nosotros vamos a estimar duraciones de las actividades, tiempo, definimos también cuál es la desviación permitida de esa estimación, ¿no? Porque no hay estimación perfecta, por algo es estimación. ¿Ok? Definimos cuál es la tolerancia, ¿no? de la desviación, cuál es la desviación permitida. ¿Qué hacemos si tenemos demasiada desviación más allá de la permitida? ¿Ok? Entonces, definimos, como resultado nos da un plan subsidiario, ¿no? Estos planes subsidiarios luego se integran, ¿no? Y conforman el plan general del proyecto, el plan del proyecto total. Entonces, el resultado principal cuando nosotros planificamos la gestión de cronograma es obtener nuestro plan con las reglas de cómo vamos a llevar a cabo los demás procesos. Eso es básicamente, ¿no? Lo que debemos conocer aquí cuando planificamos la gestión de cronograma. A partir de ahí empezamos a definir nuestras actividades, que es el siguiente proceso. Y deberíamos empezar a definir nuestras actividades. ¿Qué hacemos aquí? ¿No? Empezamos a listar nuestras actividades, ¿no? ¿Qué actividades requerimos llevar a cabo en el proyecto, ¿no? Voy a tener aquí mi lista de actividades como resultado principal, ¿ok? Aquí en este proceso. ¿Sí? Pero ¿qué requerimos para
para listar las actividades, ¿no? Porque siempre, así como tengo resultados, por aquí voy a necesitar, de hecho que voy a necesitar alguna información para poder empezar a listar esas actividades, recordemos eso. Sí, entonces nosotros empezamos a listar actividades a partir de un documento que es sumamente importante, un documento del proyecto, que lo conocemos como el corazón del proyecto, que es la EDT, ¿no? A partir de la EDT, la estructura de desglose de trabajo, a partir de la EDT, yo voy a empezar a listar mis actividades, porque aquí tengo mis entregables. Entonces, a partir de los entregables, yo empiezo a listar las actividades. Ahí vamos a ver un ejemplito más adelante. ¿Ok? ¿Qué actividades necesito llevar a cabo para poder dar esos entregables, ¿no? Y algo que es importante también, que es una entrada para todos los procesos también, algo que es importante es el plan, ¿no? Porque en el plan está definido cómo vamos también, qué consideraciones vamos a tener en cuenta, ¿ok? ¿Qué consideraciones vamos a tener en cuenta para definir esas actividades? ¿Ok? Entonces, ese es el segundo proceso. Definimos nuestras actividades adelante. Cosas importantes. ¿Qué tipos de dependencias podemos determinar entre las actividades? Hay tipos de dependencias que podemos tener entre las actividades. ¿Ok? Entonces, de hecho, que si nosotros vamos a secuenciar las actividades, ¿qué es lo que necesitamos como input importante? Bueno, aparte del plan, porque en el plan también está definido cómo lo vamos a hacer, ¿okay? Aparte de este plan, el plan de cronograma, ¿qué más necesitamos? De hecho que necesitamos esto de aquí, ¿no? Nuestra lista de actividades. Eso necesitamos por aquí. Necesitamos nuestra lista de actividades. Claro, porque voy a secuenciar las actividades, ¿no? Entonces necesito mi lista de actividades. ¿Verdad? Como gran entrada importante, principal, ¿no? Necesito mi lista de actividades y a partir de ahí empiezo a secuenciar las actividades, empiezo a determinar qué hago primero, qué hago después, y ahí empiezo a ver justamente las dependencias que hay entre las actividades. ¿Qué obtengo una vez que voy secuenciando las actividades? ¿Cuál es mi resultado principal? ¿Ok? Aquí lo que obtengo es un diagrama, ¿no? Donde yo visualizamos el secuenciamiento de las actividades. A ese diagrama se le conoce en el PMBOK como el diagrama de red del proyecto, el diagrama de red. Entonces lo que obtengo aquí es el diagrama de red, ¿no? Y vamos a ver un ejemplo, no se preocupen. Lo que obtengo aquí es el diagrama de red. Perdón por el pulso, las actividades secuenciadas, ¿no? ¿Ok? Empiezo ahora a estimar la duración de las actividades. Me empiezo a estimar, empiezo a ver cuánto me puedo demorar por cada actividad. Entonces, nosotros para poder estimar la duración de las actividades, ¿ok? Necesitamos varias cositas, por ejemplo, obviamente el plan del cronograma siempre es una entrada, porque aquí está definido cómo lo vamos a hacer, ¿no? ¿Qué más? ¿Qué más podría ser? Nosotros cuando queremos estimar duraciones, por ejemplo, primero tenemos que saber con los recursos que contamos. Por ejemplo, ¿no? Si yo quiero, no es lo mismo, por ejemplo, hacer una actividad que lo haga yo solo con recursos más limitados, ¿no? Que hacer la misma actividad con alguien que me ayude a hacer esa actividad y que me den más recursos, por ejemplo. ¿En cuál de los dos casos me demoraré menos? De hecho, y eso me va a permitir poder, de alguna manera, estimar la duración de las actividades, ¿no? Obviamente también necesito mi lista de actividades porque necesito estimar la duración de las actividades, necesito saber qué actividades son, ¿no? Puedo tener mi lista de actividades, mi diagrama de red también es un input importante, ¿no? Mi lista de actividades, ¿verdad? Por aquí. ¿Ok? Mi lista de actividades. Entonces, esa es información clave que necesito para poder estimar la duración de esas actividades. Mi plan de cronograma, con saber con qué recursos cuento, ¿no? Y bueno, he hecho mi lista de actividades para poder estimar la duración de esas actividades. Entonces ahí vamos a ver algunas cositas claves. Aquí podemos aplicar distintos tipos de estimación.
por esta actividad. Eso es lo que tenemos aquí, ¿no? Los tiempos estimados. ¿Ok? Hasta aquí seguimos en la planificación. Y el último proceso de la planificación, una vez que tenemos nuestros tiempos estimados, ahora sí vamos a aterrizarlo en el cronograma, desarrollar el cronograma. Ya tenemos nuestras actividades, ya las secuenciamos, ya estimamos tiempos, ¿no? Y finalmente esto lo aterrizamos en el cronograma, ¿verdad? Y aquí, de hecho, ¿cuál es el resultado principal que vamos a obtener? El cronograma, ¿no? De hecho que aquí el cronograma. ¿Dónde necesitamos enfocar nuestros esfuerzos? Ahí, por ejemplo. ¿Ok? Entonces, para desarrollar el cronograma por aquí, ¿qué necesitamos? Necesitamos muchas cosas. Necesitamos, por ejemplo, los tiempos que ya estimamos, ¿no? Nuestro diagrama de red, los recursos también, nuestro plan del cronograma, ¿sí? Necesitamos varios inputs aquí, varios inputs. Y con ello, ¿ok? Obtengo mi cronograma de proyecto y bueno, importante determinar la ruta crítica, ¿no? Y estos son nuestros procesos de planificación, ¿okay? Una vez que planificamos el proyecto, tenemos nuestro plan del proyecto, tenemos nuestro cronograma ya aterrizado, ¿no? Entramos a una parte, en el proyecto entramos a una parte de ejecución y mientras se mueva el cronograma, ¿no? Si estamos retrasados, si estamos adelantados, por así decirlo, ¿ok? Y aquí empezamos a ver indicadores de gestión, ¿no? O indicadores de rendimiento, mejor dicho, indicadores de rendimiento. Por ejemplo, en cronograma podemos ir viendo indicadores en base al cronograma, ¿no? Aquí aparece, por ejemplo, empezamos pudiendo ver la variación del cronograma, ¿no? Podemos ver el indicador de performance del cronograma, el indicador de rendimiento del cronograma, que son los dos más conocidos, ¿no? Que nos permiten de alguna manera saber cómo va el cronograma, ¿no? O sea, cómo va, si va bien, va mal, va retrasado, no va retrasado. Por ejemplo, que podemos ver tanto de cronograma, de costos o hacer proyecciones también en el proyecto, indicadores de proyección. Okay. Entonces, esto es de manera resumida lo que vemos cuando nosotros gestionamos el cronograma, ¿no? La planificación, y cuando estamos ejecutando tenemos que ir haciendo seguimiento y control e ir midiendo estos indicadores para saber cómo vamos, ¿no? Cómo vamos, ¿ok? Por ejemplo, el SPI tiene un cálculo, o sea, esto se calcula, ¿no? ¿Cómo se calcula el SPI, por ejemplo? Siempre es una división, un ejemplito de esto, pero esto, por ejemplo, es lo mínimo indispensable que debemos saber en esta parte de control de cronograma y de cara al examen de certificación es sumamente importante, ¿no? La variación de cronograma también es muy similar, solamente que las variaciones en vez de ser divisiones son diferencias, restas, ¿no? Entonces aquí sería valor ganado igual menos el valor planificado, ¿no? Podemos ponerle PV, VP, ¿no? Entre el valor planificado, por ejemplo, y estos serían los indicadores de cronograma, por ejemplo, ¿ok? Entonces este es un resumen rápido, una explicación rápida de los procesos de gestión de cronograma. Vamos a revisar un poquito de eso. Cuando estimamos la duración de las actividades, también hacemos una estimación, y entonces hay hay varias en realidad, pero 3 tipos de estimaciones que normalmente son las que usamos, las que también vienen como preguntas, ¿no? La estimación análoga, paramétrica, por 3 valores, ¿ok? Y sobre todo también la ruta crítica, ¿no? Entonces, a ver, vamos a revisar ahí algunas cositas. Si en la explicación de hasta ahorita tienen alguna consulta, alguna duda, pueden ir dejando sus preguntas en el chat. Ahí me van a ayudar, por favor, leyendo las preguntas para poder comentarles, o de repente, o si quieren, o sea, si no necesariamente es una pregunta y quieren brindar un comentario, un aporte, también, bienvenido. ¿Ok? A ver, vamos entonces, por ejemplo,
cuando nosotros vamos a definir las actividades, que era esta de aquí, está la EDT, ¿no? Que es el trabajo, la estructura de desglose de trabajo, que es el trabajo del proyecto estructurado en entregables, ¿no? ¿Ok? Esto es básico que debemos recordar, de hecho, ¿no? Que la línea base del alcance está siempre conformada por tres componentes, ¿ok? La EDT, que es básicamente todo el trabajo del proyecto que está desglosado en los entregables. Ahorita vamos a ver un ejemplito más adelante. Ok, a esa EDT, como básicamente está desglosado en entregables y es más visual, hay una descripción que hay que hacer de esos entregables. Aquí está descrito todo mi alcance a nivel detallado. Lo que se va a hacer, lo que no se va a hacer en el proyecto, ese está la descripción del alcance a un nivel detallado. Estos tres componentes conforman la línea base del alcance. ¿Okay? Esto es importantísimo conocer. La línea base del alcance. Y esa línea base del alcance termina siendo este input necesario para nosotros poder definir las actividades. ¿Por qué? Porque a partir de la EDT, vamos a empezar a definir estas actividades, ¿no? Ejemplo, ¿sí? Ejemplo. Esta es una EDT, ¿sí? Esta es una EDT que vamos a utilizar una de las técnicas que es la descomposición. Entonces, en otras palabras, descomponer entregables más pequeños. Por ejemplo, en este caso, la casa de campo, ¿ok? Empiezo a definir entregables que tengan que ver con el estudio, seguramente estudio de suelos, estudio de estructuras, ¿no? Entregables que tengan que ver con el diseño, ¿no? Entregables que tengan que ver con la construcción propiamente, ¿no? Y entregables que tengan que ver con los acabados. Entonces aquí estoy desglosando, ¿ok? ¿Sí? En toda EDT también se recomienda que tengamos un apartado, los entregables de gestión, ¿no? Los entregables de gestión. ¿Cuáles son los entregables de gestión? Por ejemplo, todo lo que tenga que ver con la gestión del proyecto, ¿no? El plan del proyecto, el acta de constitución, el cronograma, todo ello lo que forma parte de otros entregables, ¿no? Los planos revisados, el área inspeccionada, el terreno limpio, entregable como terreno limpio, el terreno nivelado, ¿no? La excavación para cimientos y afirmado para cimientos. Y estos son entregables. Por ejemplo, como son mi último nivel, o sea, ya no hay más desglose, estos entregables, por ejemplo, tienen un nombre en particular. No sé, a ver si lo recuerdan. Se conocen con el nombre de, ¿recuerdan? Paquetes de trabajo, ¿no? Es el nombre que toma el último nivel de la EDT. ¿Ok? Si ya no tiene más desglose, a eso le vamos a llamar paquetes de trabajo. ¿Ok? Y el diccionario de la EDT lo que describe justamente son estos paquetes de trabajo, ¿no? En qué consiste, por ejemplo, los planos revisados, en qué consiste el área inspeccionada, en qué consiste el terreno limpio, todo ello, ¿no? Necesitamos realizar qué actividades para poder entregar ese terreno limpio. ¿Okay? ¿Qué actividades necesito realizar para poder entregar ese terreno limpio? Entonces, ahí en este ejemplo podría ser de esta manera, ¿no? Ok, el terreno limpio, que es el paquete de trabajo, para poder entregar el terreno limpio, necesito estas actividades. Por ejemplo, ¿no? Alquilar equipo de limpieza, alquilar volquete de 10 toneladas, ¿no? Contratar capataz y cuadrilla, comprar materiales de limpieza, transportar materiales y equipos, ¿no? Acumular maleza en una zona de acceso, acumular desperdicios en la zona de acceso, retirar la maleza y retirar los desperdicios. Voy listando mis actividades. ¿Ok? Entonces, a partir de aquí tengo listadas mis actividades. ¿Cuál es el siguiente proceso que continúa, chicos? ¿Recuerdan? El siguiente proceso es, una vez que ya listé mis actividades, ahora paso a secuenciarlas, ¿verdad? ¿De acuerdo? Primero hago mi plan, mi cronograma, identifico mis actividades. Una vez que ya las identifiqué, ya tengo mi lista de actividades, ahora la secuencio. Hago un secuenciamiento de mis actividades. ¿Recuerdan? Secuencio mis actividades. Entonces, para secuenciar las actividades, ahí es donde debo determinar básicamente qué tipos de dependencias existen entre las actividades o qué dependencias hay entre las actividades, ¿no? Por ejemplo, el PDM,
que viene a ser el método de diagramación por precedencia, ¿no? Que permite determinar unos tipos de dependencia. Y el otro es la determinación e integración de las dependencias, que también me permite determinar dependencias, pero de otro tipo, a comparación del PDM. ¿Ok? Entonces, a ver, vamos a revisar así rápidamente qué dependencias, qué tipos de dependencias hay en el PDM y qué tipos de dependencias hay en la determinación e integración de las dependencias. ¿Ok? A ver, yo sé que lo del PDM todo lo hemos visto en algún momento y de hecho lo hemos utilizado en algún momento. Al menos alguna de ellas la hemos utilizado. Cuando nosotros hablamos del método de diagramación por precedencia, que es el PDM no puede comenzar hasta que A haya terminado, ¿no? Haya concluido. O sea, necesitas que A termine para empezar B, de alguna manera, ¿no? Y por eso es que se determina un tipo de dependencia de fin a inicio. ¿Ok? Ejemplo, esto es un ejemplito nada más, ¿no? Tengo una actividad que es buscar información, tengo que buscar información, y tengo otra actividad que es analizar la información. ¿Okay? Entonces yo necesito terminar de buscar la información, o sea, ¿qué te dice esta dependencia? Que voy a terminar de buscar la información para que recién empiece, ¿ok? La actividad donde voy a analizar la información. ¿Sí? Esa es la dependencia de fin a inicio. Por ejemplo, que puede haber una dependencia entre dos actividades de fin a fin. ¿Qué quiere decir eso? ¿Ok? Quiere decir, por ejemplo, que B, en este caso B, no puede finalizar, como es de fin a fin, entonces B no puede finalizar hasta que antes A haya terminado, haya concluido. ¿Ok? O sea, necesito de alguna manera que B termine, ¿no? Perdón, necesito que A termine para que B pueda terminar. ¿No? Primero termina A y luego termina B. Ese tipo de dependencia es la dependencia de fin a fin. ¿Ok? Entonces hay que tener claro los tipos de dependencia que hay o que existen, o que, bueno, en este caso PDM eh, nos, nos define, nos detalla. ¿Ok? Tenemos entonces fin a inicio. El otro tipo de dependencia, ¿cuál es? Fin a fin, ¿no? Y si existe fin a inicio y existe fin a fin, haya iniciado, ¿no? O sea, primero inicia A y luego inicia B. Ese es el tipo de dependencia de inicio a inicio. ¿Ok? Ejemplo en este caso. ¿Ok? Yo no puedo, por ejemplo, primero, para empezar a llenar el hormigón, si recordemos que es hormigón, es la mezcla concreto, ¿no? Que utilizamos en la construcción, ¿verdad? Yo no puedo empezar a llenar el hormigón sin antes que haya empezado, ¿qué cosa? Sin que antes se hayan empezado a colocar las vigas, por ejemplo, ¿no? Y esto detalla, ¿no? O indica, dice que B, ¿no? B como tal, B no puede finalizar, ¿no? B no puede finalizar hasta que antes haya comenzado A. O sea, primero inicia A, primero empieza A, y una vez que empezó A, ahí recién B puede terminar. ¿Ok? Eso es lo que nos dice ese tipo de dependencia. Es una de las dependencias menos utilizadas en realidad, ¿ok? Pero que está definida dentro de PDM, dentro del método de diagramación por precedencia. Entonces, el método de diagramación por precedencia nos define los 4 tipos de dependencia. ¿Sí? ¿Ok? De fin a inicio, de inicio a inicio, de fin a fin y de inicio a fin. ¿Ok? También hay la determinación, integración de la dependencia, que también nos define otros tipos de dependencia. ¿Ok? Y que también deberíamos conocer, porque eso nos va a permitir, obviamente, pulir nuestro secuenciamiento de las actividades. ¿Ok? ¿Qué otros tipos de dependencia hay? Por ejemplo, existen las dependencias obligatorias y las dependencias discrecionales. ¿Qué quiere decir eso? ¿No? Las dependencias obligatorias, como su propio nombre lo dice, son obligatorias, ¿sí? Son inherentes a la naturaleza del trabajo. O sea, no hay forma de cambiarlas, ¿no? Por eso son obligatorias. Son inherentes a la naturaleza del trabajo. Entonces, esto, por ejemplo, es una
también una dependencia obligatoria, que también se suele conocer con el nombre de lógica dura, pero es una dependencia obligatoria. ¿Ok? Pero en cambio las dependencias discrecionales, tienen esa, a diferencia de las obligatorias, tienen la flexibilidad de poder ser elegidas o cambiadas esas dependencias de alguna manera. ¿Ok? Por ejemplo aquí, realizar estudios de viabilidad legal, por un lado, y tengo otra actividad que es realizar el estudio de viabilidad económica. ¿Ok? Entonces, ¿qué tipo de dependencia existe aquí? ¿Existe alguna dependencia obligatoria? O sea, si yo le pongo aquí, ¿no? Yo le pongo aquí de inicio a fin, ¿no? De esta manera. Podría ponerla así, o sea, primero haría en ambas, no hay ningún problema, porque podría definir primero hago una, después la otra, o viceversa, ¿ok? En cambio, en la obligatoria no, ¿no? En la obligatoria solamente, porque son obligatorias, existe una dependencia obligatoria, una sola forma de hacer la dependencia, o de esta dependencia. En cambio, la discrecional es una dependencia flexible que nosotros podemos de alguna manera, de acuerdo al contexto del proyecto, poder cambiarlo, ¿no? ¿Ok? Entonces, tenemos por este lado dependencias obligatorias, dependencias discrecionales, ¿sí? Y también tenemos, no solamente esas, sino también tenemos los que son las dependencias del proyecto, por ejemplo, ¿no? Dependen de algún tercero, por así decirlo. Por ejemplo, ¿no? Nosotros vamos, no sé, vamos a instalar gas en una, no sé, en un distrito, ¿no? En una urbanización vamos a instalar gas. ¿Sí? Esa es la actividad que vamos a llevar acá, vamos a instalar gas, para eso necesitamos romper la vereda, ¿no? Y para ello necesitamos tener o contar con un permiso aprobado, tenemos que sacar el permiso, ¿ok? Entonces, aquí se establece, ¿okay?, una dependencia externa. ¿Por qué? Porque normalmente el permiso lo sacamos en la municipalidad, ¿no? Y la municipalidad va a tener que brindar el permiso y de repente si la municipalidad se retrasa, seguramente nos va a impactar y nos va a impactar en la siguiente actividad o en nuestro proyecto. Esto de aquí es también una dependencia obligatoria o no es obligatoria. ¿Qué dicen? O sea, yo para poder instalar el gas, estoy obligado a sacar primero el permiso aprobado. ¿Existe una dependencia obligatoria aquí? También, ¿no? O sea, es obligatoria también la dependencia. O sea, miren, es una dependencia obligatoria y es una dependencia externa a la vez. ¿Ok? Entonces, esto se convierte en una dependencia, ¿no?, obligatoria externa. Así como puedo tener obligatoria externa, puedo tener obligatoria también interna o también discrecional interna o discrecional externa. ¿Ok? Entonces, creo que aquí el concepto, en cambio en las externas, ¿no? En las externas, como el equipo no está bajo el control del equipo, aquí empiezan a aparecer, ¿qué cosas, chicos? ¿Qué cosas empiezan a aparecer? Los riesgos, ¿no? Acá hay riesgos asociados, ¿no? Y ahí hay que gestionar esos riesgos, por ejemplo. Entonces es importante identificar este tipo de dependencias. Es importante identificar ese tipo de dependencias porque nos van a dar, de alguna manera, los riesgos, ¿no? O sea, vamos a poder identificar los riesgos de alguna manera. ¿Ok? Perfecto. Ok. Estamos claros ahí, entonces, ¿no? No sé si por ahí hay alguna pregunta en el chat. Sí, debemos saberlo, de hecho, de cara a nuestro examen, debemos conocer el tema de las dependencias, porque de hecho suelen venir preguntas sobre eso. ¿Ok? No sé si por ahí hay alguna pregunta en el chat, ¿me pueden ayudar con eso? Por favor. Al parecer no, ingeniero, no hay todavía preguntas, pero de hecho, para el finalizar, van a dejar sus preguntas los participantes, pero por el momento no. Ya, perfecto, gracias. A ver, chicos, perfecto. Este es un resumen así, bien concreto, de cositas que nos van a ayudar de cara a poder, de poder prepararnos mejor
repasar, ¿no? Y de hecho afrontar mejor las preguntas de certificación. Ok, a ver, entonces hasta aquí hemos visto el tema de secuenciar las actividades, ¿no? Hemos secuenciado las actividades. Luego de secuenciar las actividades que venía, ¿recuerdan? Secuencio las actividades y de luego vamos a verlo con un ejemplito así, súper sencillo, ¿no? Miren, acá dice, en tu empresa se han llevado a cabo en varias oportunidades, dice la actividad de cargar formularios, dice. El costo de esta actividad depende de la cantidad de formularios que hay que cargar. Se requiere estimar el costo de una actividad, ¿no? Puede estimar, la estimación análoga y paramétrica nos funciona igualito para los costos y para los tiempos, ¿sí? Así que aquí vamos a verlo igual. Se requiere estimar el costo de una actividad, dice, del proyecto que consiste en cargar 10 formularios, dice. La tabla a continuación en la tabla a continuación, aquí, se presentan los registros históricos, ¿no? Entonces, ¿qué sería el costo para cargar 10 formularios en una estimación análoga? Ok, ¿qué hace la estimación análoga? La estimación análoga simplemente, si tenemos el dato tal cual, buscamos el dato. Por ejemplo, acá dice 10 formularios. Ah, bueno, acá tenemos 10 formularios, ¿ok? Acá tenemos 10 formularios. Entonces, ¿cuánto nos costó? Como tenemos en el registro histórico, 47. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que utilizando una estimación análoga, nosotros estimaremos también, usando la análoga, estimaremos cuánto. También estimaremos, ¿cuánto estimaremos? También estimaremos 47, ¿no? Eso es la estimación análoga, hacer una especie de copy-paste, ¿no? Básicamente, perdón que por ahí se me fue. En este caso, el dato tal cual, en la estimación paramétrica, nos basamos en todos los datos históricos que tenemos, ¿no? Por eso se llama estimación paramétrica. Utilizamos los parámetros como tal, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá tenemos el número de formularios cargados por un lado, ¿no? Tenemos el número de formularios cargados por un lado y por el otro lado tenemos, bueno, lo que costó, ¿no? ¿Y qué es lo que buscamos en una estimación paramétrica? En una estimación paramétrica buscamos encontrar una correlación que exista entre estas dos variables, o sea, entre el número de formularios cargados y lo que me costó o lo que me cuesta esa actividad, básicamente estadístico, y vamos a obtener una estimación. Esa estimación, de hecho, que va a ser más precisa, o va a ser, sí, más precisa que el análogo, ¿no? Porque hay más que todo un tema de cálculo estadístico, de trabajar con data histórica, ¿sí? Ahora, para poder hacer una estimación paramétrica hay que recordar que necesitamos data histórica, porque si no tenemos data histórica, como en este caso, por ejemplo, acá tenemos este cuadro, si no tenemos data histórica, no va a ser difícil poder hacer esa estimación paramétrica, ¿no? ¿Ok? No vamos a poder hacer esa estimación paramétrica. Por eso es que cuando no tenemos data, no tenemos registros históricos, normalmente hacemos una estimación, ¿no? La estimación basada en 3 valores, que básicamente se centra en una formulita más que todo. La estimación basada en 3 valores se centra en una formulita en el cual tienes que tener en cuenta, por eso se llama estimación por 3 valores, hay que tener en cuenta 3 datos importantes. Por ejemplo, la estimación pesimista, la estimación más probable y la estimación optimista. En base a esos 3 datos, yo puedo determinar o puedo aplicar la formulita para poder utilizar, ¿okay?, mi estimación basada en 3 valores, que básicamente se centra en esta formulita que tenemos aquí. ¿Cómo es esta estimación pesimista? ¿No? Vamos a ponerle, la pesimista son, no sé, 6 días. ¿Ok? Su estimación pesimista que se va a demorar son 6 días. Su estimación más probable es que sea, no sé, 4 días. ¿Ok? Y su estimación optimista es que nos demoremos 2 días. Son datos que nos puede dar la pregunta. Entonces, si tenemos estos datos, todo se vuelve muy fácil, porque la estimación, o sea, la estimación que nosotros vamos a ubicar, ¿sí?, es basada en esta fórmula que está acá. ¿Cómo es? Es la estimación pesimista, ¿no?
más 4 veces la estimación más probable, más la estimación optimista, y esto dividido entre la ponderación. Sería el tiempo pesimista, ¿no? Que en este caso sería 6 días, vamos a poner así, en este caso sería 6 días, más 4 veces, ¿no? Más 4 veces el tiempo más probable, que también, bueno, que también es 4 días, o sea, sería 4 por 4, ¿ok? Más el pesimista, ¿no? Y en este caso el pesimista es 2. Esto lo dividimos entre 6, como dice la fórmula. Entonces la estimación, ¿cuánto sería? Sería 4 por 4, 16, 16 más 6, 22, 22, 24, ¿no? Sería 24 dividido entre 6. Esto nos da 4. Bueno, salió 4. Ha coincidido, ¿no? ¿Ok? Pero la estimación basada, utilizando, ¿no? La técnica PER. ¿Ok? Entonces, básicamente, hemos hecho un resumen súper rápido, ¿sí, chicos? Y para terminar, otra de las cositas que debemos tener en cuenta, bueno, entonces nos falta, cuando nosotros desarrollamos el cronograma, algo importantísimo que tenemos que hacer cuando desarrollamos el cronograma es esto de aquí, ¿no? Determinar la ruta crítica del proyecto, ¿no? Donde básicamente es la duración, o sea, estimamos la duración mínima del proyecto, es el camino más largo dentro del proyecto y nos permite de alguna manera identificar este camino crítico, esta ruta crítica para poder enfocar mejor nuestros esfuerzos, ¿no? ¿Y qué es la ruta crítica? O cómo de repente está planificada 2 días y a veces nos demoramos 3 y no pasa mucho en el proyecto, no tiene mucho impacto porque la actividad tenía una holgura, tenía un colchón de tiempo. O sea, tenía un colchón de tiempo de 2 días, por ejemplo, ¿no? Pero cuando una actividad está dentro de la ruta crítica, pertenece a la ruta crítica, esta actividad no tiene esa holgura, ¿ok? No tiene holgura, su holgura es 0, ¿sí? No tiene holgura. ¿Qué significa eso? Que esa actividad por algo es crítica, no se puede retrasar. Y porque si se retrasa, ese retraso puede ser impactado. Si se retrasa un día, por ejemplo, ese retraso de un día se traslada al proyecto. O sea, el proyecto se retrasaría en un día. Por eso le llamamos qué es el crashing y qué es el fast tracking. Cuando nosotros controlamos cronograma, tenemos que ir viendo, recordemos que les había comentado qué indicadores aparece aquí de cronograma. Por ejemplo, el indicador de performance de cronograma, ¿no? Entonces el indicador performance de cronograma nos va a decir algo, nos va a decir, ¿no? Que puede ser que esto sea 0,8, ¿no? ¿Ok? 0,8. ¿Ok? Y yo necesito saber qué significa ese 0,8, ¿no? Recordemos cómo se calcula, este 0,8 es igual que 8 sobre 10, más o menos, ¿no? No más o menos, ¿no? Y el SPI es igual, les había comentado que es el valor ganado sobre, ¿qué dicen ahí? No necesariamente estamos bien, ¿no? ¿Qué significaría entonces un 0,8? Significaría que el proceso está retrasado o adelantado. ¿Qué dicen? Está retrasado, ¿no? Está retrasado. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué nos permite medir? ¿Qué nos permite hacer esto? ¿No? Conocer e interpretar nos permite tomar decisiones, o sea, tenemos que tomar decisiones. ¿Qué hacemos, por ejemplo, para recuperar el tiempo retrasado, ¿no? Más si compromete actividades de la ruta crítica? Entonces ahí podemos utilizar, por ejemplo, podríamos hacer crashing o podríamos hacer fast tracking. ¿Qué significa eso? No sé si ahí de repente lo tenemos claro, está genial, ¿no? Son dos técnicas que puedo utilizar que me permiten comprimir el cronograma o también podemos decir acortar, agregar recursos al proyecto. Crashing a su vez origina que qué cosas se eleve. Si yo agrego más recursos, ¿qué cosas se elevan en el proyecto? De hecho, los costos, ¿no? Entonces yo podría, por ejemplo, para recuperar tiempo, para comprimir el cronograma, podría hacer crashing, intensificación, pero tengo que tener claro que esta práctica me lleva a incrementar los costos en el proyecto. O también a su vez podría, en vez de crashing, de repente no tengo presupuesto,
¿ok? No tengo presupuesto para incrementar recursos en el proyecto, podría hacer fast tracking, ¿no? Que es la ejecución rápida. ¿Qué es fast tracking? Aumenta los costos en el proyecto, aumenta, buscar hacer las actividades en paralelo, ¿no? Que aumenta en los proyectos o que aumenta en el proyecto. Aquí, por ejemplo, aumenta los riesgos. Aquí aumenta los riesgos en el proyecto. ¿Ok? Entonces, esto es lo que debemos tener claro, debemos recordar. El crashing, ¿no? Crashing consiste en incorporar o adicionar recursos al proyecto, pero esto obviamente me eleva los costos, ¿no? Y fast tracking eleva, utiliza hacer actividades en paralelo y me eleva de alguna manera los riesgos en el proyecto. ¿Ok? ¿Sí? Hay que recordar eso. Perfecto. Ok. Voy a descontar. Sí, no hay preguntas hasta el momento, ingeniero. No hay preguntas. Ya. Sí, Chicos, pero lo podemos dejar para el final, ¿no? Las preguntas también. ya, bueno, ya estamos casi al final. Vamos a entrar a las preguntas de repaso. Chicos, si tienen alguna pregunta, la van dejando ahí en el chat, no hay ningún problema. Vamos a revisar algunas preguntitas. A ver, ¿ok? A ver, pregunta tipo examen de certificación. A ver, aquí nos preguntas, dice, ¿eres el director de un proyecto que pretende desarrollar, dice, una aplicación para la compra de productos alimenticios, dice, para deportistas profesionales? Dice, ¿de qué procesos necesitas? A, crear la EDT, dice B, planificar la gestión del cronograma, C dice A y B, y D dice ni A ni B. Ok. Una de las cosas, uno de los tips que debemos tener en cuenta al momento de afrontar alguna pregunta del examen de certificación es buscar que si la pregunta me ubica en algún proceso. O sea, identificar en qué proceso me ubica la pregunta. Pregunta entonces les hago. ¿Podemos identificar en qué proceso nos ubica la pregunta? ¿En qué proceso de gestión del cronograma? Definir las actividades, ¿no? Recordemos que los procesos son, ¿no? A ver, regresando acá, voy a hacer un regreso súper rápido. Aquí, ¿no? ¿Cuántos procesos tenemos? Tenemos 6 procesos, ¿no? Dentro de la planificación de gestión del cronograma. ¿Nos está ubicando en qué proceso? Nos está ubicando en definir las actividades, ¿no? Eso es lo que dice la pregunta aquí, porque nos dice, la pregunta nos está diciendo acá, ¿no? La pregunta nos está diciendo, ¿quieres definir las actividades? ¿No? Utilizando los datos y procedimientos establecidos en el plan del cronograma, ¿no? Entonces nos está ubicando en este proceso, en definir las actividades. Entonces dice, para definir las actividades, dice, necesitas información, dice, procedentes de actividades. Dijimos que necesitábamos, voy a poner otro color, dame un segundo que le cambie el color para que, acá está, ya. Dijimos que para definir mis actividades necesito 2 inputs importantes. ¿Cuáles son? El plan de cronograma, ¿no? Y necesito la EDT para poder definir mis actividades. Entonces, ya sabemos cuáles son los 2 inputs importantes, el plan de cronograma y la EDT. La pregunta es, ¿de qué procesos vienen? Ah, bueno, el plan del cronograma, ¿de dónde vino? De aquí, ¿no? Del primer proceso, ¿no? De planificar mi gestión del cronograma. ¿Y de dónde viene la EDT? Ah, bueno, la EDT viene de un proceso de alcance, ¿no? Ese proceso de alcance, si es la EDT, ¿cómo usar la gestión del cronograma? Entonces, eso es, así sería, ¿no? ¿Cuál sería la respuesta entonces? ¿Cuál sería la respuesta? A ver, vamos a la pregunta. ¿Cuál sería la respuesta entonces? ¿De qué procesos vienen, dice, ¿no? Los inputs que necesitas o la información que necesitas para definir mis actividades? Dijimos que necesitamos la EDT, que viene de aquí, ¿no? Crear la EDT. Y necesitamos nuestro plan de cronograma, que viene de dónde? De aquí, ¿no? ¿Verdad? Pero entonces, sería A y B. Sería entonces casita, ¿no?
¿Estamos ahí claros? ¿Está claro? X horas realizar el diseño de 10 productos. ¿Sí? Ok, dice que a la empresa le llevó X horas realizar, bueno, acá están las horas, vamos a poner acá horas, ¿no? Ok, y acá vamos a poner productos. Ok, dice que la empresa le llevó X horas realizar el lanzamiento de 10 productos anteriores, dice que ya lanzaste al mercado. R fue la cantidad de horas que llevó a organizar a la compañía de marketing los 10 productos, dice. R, ¿no? Dice R fue la cantidad de horas que le llevó a la organización la campaña de marketing de los 10 productos anteriores, dice. Ok, allá. Y Z, la cantidad de horas que llevó a implementar la logística de distribución de los productos anteriores. Bueno, ¿cómo sería entonces? Acá tenemos XRZ, siempre son 10 productos, lo que cambia es la etapa, ¿no? La etapa cambia, ¿no? Para unos es, ¿qué dice? R horas fue la cantidad de horas que llevó a la empresa le llevó X horas a realizar el diseño, ¿no? Este es diseño, ¿no? R horas le llevó a hacer la campaña de marketing, ¿no? Y Z horas le llevó Z la cantidad de horas que llevó a implementar la logística, ¿no? Así lo vemos. Ok, ¿qué tipo de estimación es? Dice. ¿Qué tipo de estimación es? Análoga, paramétrica, una correlación que exista entre estas dos variables, por ejemplo, ¿no? Al tener todo lo mismo, 10, 10, 10, 10, ¿no? No va, o sea, es limitada esa información para encontrar esa correlación. Lo que vamos a hacer es una estimación, análoga, me equivoqué, análoga, ¿ok? Análoga. Ok, perfecto. Ya, perfecto. A ver, vamos a otra pregunta. A ver. Miren, esta sé que la sabemos, es la parte de la estimación por tres valores. Dice, los resultados que obtuvieron fueron 90 millones para el tiempo más optimista, ¿no? O en este caso, el costo más optimista, ¿no? Entonces, ¿recuerdan? A era el optimista, ¿no? Bueno, creo que C era, igual es indistinto, ¿ok? Pero C era el optimista, ¿ok? 100 millones el más probable, bueno, ahí sí era B, el más probable era B, entonces B dice 100 millones. Y A, el pesimista, ¿ok? Que es 200 millones. Se dice, ¿cuál sería la estimación del costo del proyecto finalmente? Bueno, no nos dice que utilicemos una técnica PER, pero si nos dan estos datos, se sobreentiende que sí o sí tenemos que hacer una estimación técnica PER o estimación por tres valores, ¿no? Donde la formulita como es, recordemos, A más 4 veces B, el tiempo más probable, el pesimista más el más probable, más el optimista dividido entre 6. Entonces aquí lo único que tenemos que hacer es aplicar fórmula en base a los datos que nos han dado. ¿Cómo sería entonces? Sería 200, ¿no? 200 más 4 veces B, que sería 4 por 100, sería 400 también, más C, que es 90. Y esto dividido entre 6. ¿Cuánto nos da esto? 3 casitas. ¿Ok? Así de sencillo. Solo, obviamente, tenemos que conocer qué cosa, la formulita. ¿Okay? A ver, 4. Esta es una pregunta que fue de examen de certificación, ¿no? Y que es una pregunta en verdad bien, bueno, si entiendes o si lees atentamente la pregunta va a ser muy fácil responder. A ver, dice, para un proyecto de construcción de un hotel, dice, en el siguiente cuadro tenemos la información de las actividades del proyecto, por ejemplo. Aquí tenemos las informaciones de las actividades. Tenemos actividad A, B, C, D, ¿no? Hasta la I, y nos dan la duración de esas actividades y nos dan las predecesoras de esas actividades, ¿no? En el diagrama de red, donde podemos ahí determinar las dependencias, ¿no? Y más o menos, bueno, el objetivo no es armar el diagrama de red, pero más o menos sería algo parecido. Un diagrama de red es algo parecido a esto, más o menos, ¿no?
tenemos aquí para saber cómo sería un poco las dependencias, ¿no? Más o menos así. No digo que este sea el resultado, pero más o menos así, ¿no? ¿Ok? Y acá seguiría, ¿no? Seguiría B, D, F, ¿ok? Finalmente hasta terminar, ¿no? Hasta llegar al fin del proyecto. Y acá, bueno, obviamente estaría el inicio, ¿no? ¿Ok? Ese es un diagrama de red. Pues la holgura, dice, ¿cuál es la holgura en días de las actividades que conforman la ruta crítica? Dijimos algo importante, ¿no? Que las actividades que conforman la ruta crítica, lo dijimos aquí, ¿no? Que las actividades que conforman la ruta crítica, ¿qué cosa? No tienen holguras. Y si no tienen holgura, en otras palabras, su holgura, ¿cuánto es? 0, ¿no? Entonces, miren, la pregunta es clara, dice, ¿cuál es la holgura, ¿no? ¿Cuál es la holgura en días de las actividades que conforman la ruta crítica? Pues en ese caso, si son actividades que conforman la ruta crítica, se entiende que la holgura siempre es 0. Entonces aquí simplemente 0, ¿no? Este cuadro básicamente son retrasos inadmisibles en el proyecto, dice. Que solicita una medida del desempeño en función del cronograma, que le diga cómo va el proyecto. O sea, el sponsor está solicitando al project manager, ¿no? Que solicita una medida del desempeño, ¿no? En función del cronograma, que le diga cómo va el proyecto, si está retrasado o si no está retrasado. ¿Okay? Tú le darás qué cosa, qué le vas a dar. Miren, acá estos son indicadores dentro del proyecto. El SPI, el CPI, el EV, que es el valor ganado, o el TCPI, por ejemplo, ¿no? A ver, ¿cuál sería acá? Sí lo dijimos también, ¿no? ¿Cuáles son indicadores de la cost? CPI, ¿no? Cost Performance Index. EV, ¿qué es? El valor ganado, ¿no? Aquí es cuánto va ganando mi proyecto, cuánto está ganando mi proyecto. ¿Ok? Esto nos da el valor ganado, que viene a ser el avance físico real expresado siempre expresado en dinero, ¿no? Y el TCPI, por ejemplo, es un indicador, pero que nos permite, es un indicador de proyección, es una proyección el TCPI en el proyecto. Es una proyección que nos dice básicamente si el dinero que nos queda o el presupuesto que nos queda en el proyecto, ¿okay? Nos va a alcanzar para terminar el trabajo que nos falta hacer en el proyecto. No sé si por ahí tienen ya, si es que hay alguna consulta, alguna inquietud, pueden también hacer un comentario, brindar algún aporte. A ver. Sí, ingeniero, acá tenemos un par de preguntas. Bueno, igualmente felicitarla, excelente ponencia. A ver. Las oigo, a ver, o si no dejo de compartir también, porque creo que si dejando de compartir puedo ver, creo. A ver, un segundito. Ahí está. A ver. Sí. A ver, bueno, lo tengo acá en el, en los comentarios. Sí, de las redes sociales. Ok, a ver, ¿escucho? Sí. Sí, bueno, antes de eso, igual invitarlo a los participantes a que se puedan inscribir al curso de preparación certificada. Ya. Bueno, básicamente en la agilidad nosotros llevamos una planificación, que tenemos que hacer una planificación gradual en la agilidad. ¿Ok? Entonces, tenemos que empezar, por ejemplo, en todo proyecto o en todo desarrollo de producto ágil, no sé, por ahora me voy a apoyar en el puntero. Dame un segundito. Perdón. ¿Dónde está la pluma? Ahí está, ya. Agregando valor, ¿no? A partir de ahí vamos estableciendo cómo va a ir siendo nuestro plan de entrega, ¿no? Cómo vamos a ir entregando valor. Plan de entrega. ¿Sí? Y en base al plan de entrega vamos definiendo cómo vamos a ir trabajando con las iteraciones. O sea, cómo vamos a ir trabajando con esas iteraciones. Y por ejemplo, estas iteraciones, ¿no? Hay que definir también cuánto van a ir durando esas iteraciones. Por ejemplo,
yo empiezo a tener iteraciones y esas iteraciones puede ser que cada iteración dure un mes, puede ser que duren cada 15 días. Voy definiendo de alguna manera cuánto van a ir durando esas iteraciones. Entonces, en base a cada iteración, en base, obviamente todo se va en base al roadmap que tengo, ¿no? Esto va, el nivel va a ir entrando más a un nivel de detalle, ¿no? Yo voy planificando la iteración. No, por ejemplo, si tengo la iteración de a un mes, vamos a ver que mis iteraciones duren un mes. Ok, acá tengo iteración 1, iteración 2, iteración 3 y todas las iteraciones que puedo tener. El equipo, ¿no? En este caso el equipo ágil, ¿no? Empieza un poco, el equipo va a ir seleccionando qué es lo más importante, qué es lo más prioritario para entrar a desarrollar en este mes, por ejemplo, en ese mes que dura la iteración. ¿Ok? En base a eso, en base al aprendizaje que tienen en ese mes, en base al aprendizaje que tienen en esta iteración, ¿no? Donde reciben feedback del negocio, también feedback del propio trabajo en equipo, en base a eso, ¿ok? Empiezo en la siguiente iteración, también hago una planificación de mi iteración. Y entonces empezaré a elegir o el equipo decidirá que va a entrar a desarrollarse en esta iteración y en todas las iteraciones. Entonces, la planificación en un enfoque ágil va siendo, ¿no? Va siendo gradual. Esta planificación va siendo gradual y va siendo en base a ir planificando qué va a entrar a desarrollar de alguna manera en cada iteración, por ejemplo. ¿Ok? No sé, espero haber respondido la pregunta. Se maneja de esa manera, vamos haciendo unas planificaciones graduales, ¿ok? Y vamos bajando de nivel, ¿no? Establecemos un roadmap de alto nivel, establecemos un plan de entregas, cómo vamos a ir entregando valor, definimos, por ejemplo, para nuestra primera entrega, cuántas iteraciones necesitamos, de repente necesitamos 3 iteraciones en un mes. Eso quiere decir que en los 3 primeros meses vamos a hacer una entrega, ¿no? Vamos a entregar valor. ¿Ok? Entonces, en realidad todo va a depender de cómo está definida, o sea, qué tan definida está la cultura en temas ágiles, ¿no? Porque, por ejemplo, hay organizaciones que ya están dentro de una cultura ágil, donde ya tienen squads, células trabajando de alguna manera y ya tienen recursos, por así decirlo, perennes sobre eso, ¿no? Si hablamos de un equipo ágil, por ejemplo, o recursos establecidos ya para eso, ¿no? Si hablamos de equipos ágiles, los equipos ágiles finalmente se conforman, o sea, hablando de los roles del proyecto, ¿no? Define la estrategia, prioriza qué cosas se va a hacer primero, qué cosas se podría hacer después. Él es el que define justamente, de acuerdo al valor que le vamos a ir entregando al negocio, ¿no? Este plan de entrega, ¿ok? El Product Owner está dentro de un equipo Scrum, ¿no? O dentro de un equipo ágil. Dentro también está el líder ágil, que el PMBOK, o mejor dicho, el PMI le llama líder ágil, pero si estamos aplicando Scrum, por ejemplo, podría ser el Scrum Master, ¿no? Que Scrum Master o líder ágil. Okay, entonces tenemos el Product Owner, el Scrum Master y también acá entran como rol los desarrolladores, ¿no? Que son el equipo o las personas ya que están directamente relacionadas, desarrolladores, ¿no? Que son las personas directamente desarrolladores, que son las personas directamente relacionadas al desarrollo del producto o servicio, ¿no? Por ejemplo, si vamos a hacer un software, ahí entrarían pues los programadores, los analistas funcionales, ¿no? Los que hacen los diseños, los que ven el tema de arquitectura, ¿no? De software. Entonces, por ejemplo, si hablamos de un proyecto, no sé, de marketing, de publicidad de marketing, por ejemplo, los desarrolladores estarían los que hacen los diseños, por ejemplo, ¿no? El diseñador gráfico, la de marketing que hace la publicidad, mejor dicho, no sé, el que maneja las redes sociales. Entonces ellos serían parte de los desarrolladores, porque ya están adaptados a los enfoques ágiles, ¿no? Si estamos en una organización donde no hay mucha adaptación a los enfoques ágiles, ¿no? Ahí hay que primero trabajar un poquito el tema de ir adoptando el tema de un enfoque ágil o de una cultura ágil o lo que le llamamos de una mentalidad ágil, ¿no? De la Agile Mindset. ¿Ok?
Gracias, ingeniero. Bueno, ahora la tercera pregunta es, ¿las historias de usuario se colocan en el cronograma? Las historias de usuario se colocan en el cronograma. Bueno, a ver, es que va y que priorizamos, lo que priorizamos en realidad son las historias de usuario, que no son otras cosas que requerimientos, ¿sí? Solamente que están eh, expresadas de una forma en particular, por eso le llamamos historias de usuario. Ok, y aquí es donde en la iteración hay un evento, una pequeña reunión que le llamamos la planificación de la iteración. En esa planificación de la iteración lo que hace el equipo aquí, que está el equipo que les comenté aquí, ¿okay? Lo que hace el equipo básicamente es historia de usuario, cuánto esfuerzo les lleva, y eso también les lleva a estimar cuánto tiempo les podría llevar. Y si se pueden comprometer en esa iteración que va a durar un mes, se pueden comprometer en hacer. Entonces, más que un cronograma que nosotros tenemos dentro de una iteración, es básicamente lo que tenemos es lo que le llamamos un sprint backlog, ¿okay? Que es las historias de usuario que se han seleccionado, que se terminan seleccionando para poder desarrollarse en una iteración determinada. Son esfuerzos y ahí utilizamos los puntos de historia, los story points, que son básicamente estimación de un esfuerzo subjetivo para una historia de usuario, ¿no? Y en base a eso decidimos qué cosa podemos desarrollar en esa iteración. ¿Ok? Más que poner, por ejemplo, las historias de usuario en un cronograma. No utilizamos, por así, un cronograma convencional como si lo utilizamos, o no se suele utilizar un cronograma convencional como si se suele utilizar en un enfoque predictivo. Bueno, uno de los más utilizados, creo que los que más utilizamos es el Jira, por ejemplo, que Jira se adapta para poder hacer una planificación, por ahí, seguimiento al tema bueno, seguimiento acerca de desarrollo utilizando un enfoque ágil. Es uno de los más completos. Hay algunos que de repente también hacen adaptaciones. Algunos pueden utilizar por ahí un Trello, que bueno, tiene las limitaciones porque no tiene tantas cosas como Jira, ¿no? El PMP está iniciando este 15 de noviembre. Hay cupos disponibles, así que inscríbanse. Los participantes de este masterclass obtienen un descuento especial. Muchas gracias, ingeniero. Buenas noches con todos. Gracias a ustedes. Buenas noches a todos, chicos. Muchas gracias por el espacio. Nos vemos. Buenas noches. Tengan un buen